los apagones en México. Esto, Laura Castro, tú no me dejarás mentir, eres historiadora. Antes era muy común esto de los apagones, ¿no? Tengo entendido que de 2011 para atrás era cuando se daban mucho, cuando Calderón desapareció Luz y Fuerza del centro, pues se dio mucho estos apagones en el centro, en la capital de la República, pero luego ya se estabilizó y ya eran raros. Resulta que en Texas, la capital mundial de la energía, llegó esta emergencia climática y que agarró a todos mal parados. México compraba este gas barato, hay que decir, el gas más barato, se lo compraba a Texas. Algún tiempo tengo entendido que hasta en tiempos de Calderón, hasta compraron de Perú, pero eso fue un negociazo, dicen los que saben. Entonces, ahora estaba comprándolo en Texas, y al llegar estas heladas, pues ya no se le puede abastecer a México y están estos apagones. Obviamente esto se aprovecha también para golpear políticamente al presidente, para culparlo de lo que está ocurriendo, aunque lo que a mí me parece que hay de fondo, más allá de que si es culpa actual o no de López Obrador, es que México no ha sido soberano, autosuficiente en el tema eléctrico, al depender excesivamente de este gas de Estados Unidos, Laura. Ya me extendí, ya opiné yo también, ¿verdad? Pero bueno. Está bien, Julio. Bueno, pues este es un problema muy complejo y la verdad que quedó en evidencia por la tormenta invernal que todavía ya siguen padeciendo en Estados Unidos, particularmente en Texas, ya nos platicará Edgar, pero es un resultado de esto. Me impresiona, la verdad, cómo esta tormenta invernal colapsó el gran ejemplo o este sistema de producción de energía de Texas, que es ejemplo a nivel internacional. Y no solo generación de energía a través de restos fósiles, sino de energías limpias también, ¿no? Pero, bueno, no había sol, se congelaron estos ventiladores gigantes para la generación de energía eléctrica vía la fuerza del viento o energía eólica, y fue un colapso que yo creo que no estaba calculado en ninguna ejercicio de prospectiva de nadie, ¿no? Absolutamente, porque dependemos y mucha información se ha generado a raíz de este colapso por la tormenta invernal. Dependemos en unos niveles impresionantes del gas natural, que resulta que es el principal combustible para generar energía eléctrica en México, por acuerdos y decisiones que se han tomado desde hace años, que se tratan de revertir, pero pues definitivamente no es algo fácil. Estaba leyendo, por ejemplo, que de acuerdo a cifras de la Secretaría de Energía, en 2017 la balanza comercial energética de México tuvo un déficit de 18,800 millones de dólares, nada más en 2017. Y son unas cantidades estratosféricas que yo no creo que de un año a otro se puedan corregir o cambiar el sentido de la balanza. Esto amerita también una acción o una reacción, obviamente, con medidas y políticas públicas muy precisas para actuar de inmediato, porque pues es grave y saber que estamos en este nivel de dependencia pues nos está afectando. Pero yo creo que también es importante el llamado a ahorrar lo más que podamos nosotros, cada uno en nuestras casas, que siempre se está haciendo el llamado, pero yo creo que nunca hacemos caso hasta que llegan estas situaciones de emergencia. Es algo complejo, reitero, que reclama pues acciones de fondo y políticas públicas del más alto nivel. Sin duda, Laura Castro. Tenemos aquí algunos comentarios que dice aquí. Perdón, no había terminado, Laura, todavía. No, sí, ya había terminado. Un saludo a los panelistas, dice José Vega. Un saludo a José Vega también,
pues uno de los colaboradores importantes que tenemos en nuestra página de Rumbo MX, todos los lunes los invitamos a que lean sus colaboraciones. Dice: un saludo a los panelistas, si quizás hubiese mayor transparencia en la explicación de los apagones, sería menor la molestia. Yo creo que Yuri lo explica mejor en su canción que el gobierno. ¿Estás de acuerdo, doctor Eduardo? Bueno, sí, yo creo que el gobierno y pareciera que es como una característica general del hacer gobierno en México y en el mundo, pues no son muy proclives a explicar con claridad lo que sucede en cualquier tema. A mí me parece que frente a lo que estamos viviendo en este momento, al menos yo podría pues comentar en dos direcciones. La primera, me parece que hay que ubicar con bastante seriedad el asunto del apagón. Y esto tiene que ver fundamentalmente con dos asuntos. El primero, nuestra enorme dependencia del gas que viene de Texas. Y la segunda, la imposibilidad que ha tenido el gobierno de la República desde hace muchos años de hacer lo necesario para generar las condiciones que nos dé una soberanía en el término de energía. Yo creo que lo que estamos viviendo no hay manera de echarle la culpa al gobierno de la 4T en su totalidad. Es decir, sí hay un asunto ahí de falta de previsión, quizá, en no haber contratado algunos seguros para garantizar el abasto de gas, es cierto, pero también por otro lado, pues lo que recibieron no es la mejor infraestructura para generar autonomía en energía. Y por otro lado, me parece también que una muestra muy clara de esto que estamos viviendo no cruza solamente por nuestro territorio ni por nuestro gobierno, es que el gobernador de Texas pues anuncia que se suspende la exportación de gas desde el estado tejano, no solamente fuera de la Unión Americana, sino a cualquier estado de la Unión Americana. Es decir, la emergencia los lleva a estas condiciones del decreto que da el gobernador del estado tejano para decir, bueno, de aquí no sale más gas antes del 21 de febrero. Entonces yo creo que estamos frente a una situación que nos debe de hacer entender a la sociedad y al gobierno que urge proyectos energéticos que garanticen lo antes posible en el tiempo una mayor autonomía y soberanía en el tema energético. De lo contrario, cualquier evento parecido al que estamos viviendo ahorita, que tiene que ver con las bajas temperaturas, pues va a traer serias consecuencias para nuestro país. Y ahí están comprando gas a sobreprecio, está llegando en estos buques a nuestro país por no solo no tener la infraestructura necesaria, sino que además no se prevé en compras en futuros para evitar estos contratiempos. Gracias a nuestro querido doctor Eduardo. Cinti, hay quienes señalan, y yo estoy de acuerdo, que para lograr una soberanía en materia eléctrica en el país, pues pasa forzosamente por el tema de las energías renovables, de las energías verdes, porque ahorita dependemos de estas energías fósiles, de este gas de Texas, que insisto, es muy barato, pero en México hay suficientes recursos naturales para la generación de energía eólica, por supuesto, solar, y que hace falta diversificar las fuentes de energía. Parece que México ha puesto todos los huevos en una sola canasta, la del combustóleo, la del carbón, o en este caso el gas, y por eso pues no estamos logrando esa soberanía anhelada. Y ahí pasa también el asunto de la famosa iniciativa que presentó de forma preferente el presidente López Obrador, y que para algunos pues iría en retroceso a esta transformación que se está dando incluso en el capitalismo hacia las energías verdes y baratas, Cinti. Sí, el tema tiene varias aristas que son complejas y muy interesantes.
Lo primero que quisiera decir es que este tema de que México se vuelve importador de gas natural, a pesar de que somos un productor, no ocurre tampoco desde hace décadas. Es más o menos en el año 2015 cuando se invierte claramente los números en cuanto a importación y exportación de gas natural. Y tiene que ver, como mencionaban, con que el gas natural proveniente de Estados Unidos es muy barato. ¿Qué tan barato? Es el más barato del mundo. Y además nos llega de manera todavía más económica porque nos llega a través de gasoductos, que es la manera más barata de importar gas. Entonces, lo que está sucediendo ahorita es que pues los gasoductos se están congelando y desde hace días, ya decía por ahí Bartlett de la CFE, decía, desde hace días habíamos detectado una reducción en el flujo de gas que nos llegaba. Y eso tiene que ver con que se estaban congelando estos gasoductos, ¿no? Como consecuencia, lo que sucede es que se prohíbe la exportación de gas, ¿no? Aunado al tema de la emergencia eléctrica que está sufriendo Texas. En algún punto tuvo sentido ir migrando de las centrales de combustóleo a las de gas natural. Es 3 veces más caro producir electricidad con combustóleo que con gas natural. Y el gas natural, en ese sentido, es más limpio que el combustóleo. Entonces, también esta migración a las energías renovables que decías, pues tampoco es migrar todo de repente a energía eólica, ¿no? O sea, hay una serie de pasos que van siendo cada vez más limpios que el anterior. Fíjense la paradoja, por migrar muchas de nuestras centrales al gas natural, que es más limpio, aunque el proveniente de Texas en realidad no es limpio porque se produce con fracking, pero bueno, se supone que es más limpio que el combustóleo, ahora tenemos este problema. ¿Y cuál va a ser un arreglo de emergencia que va a hacer la CFE? Pues va a agarrar el combustóleo que Pemex no puede vender en el exterior porque el combustóleo es de lo más contaminante que hay, entonces ya se vende poco en el exterior, va a agarrar esos excedentes de combustóleo de Pemex que le van a vender a CFE para volver a usar combustóleo en esas centrales que usaban gas, ¿no? Entonces, a mí me parece muy, muy, muy interesante, es paradójico y sí quisiera decir que el paso a las energías limpias pues es gradual. Lo que está sucediendo con Texas tiene también la particularidad de que parte de la falla del suministro tiene que ver con el congelamiento de las turbinas, ¿no? Como decía Laura, de las turbinas que generan gas que generan electricidad con energía eólica. ¿Por qué pasa eso? Y hay países donde esas turbinas pueden seguir operando todo el año, porque el equipo que tiene Texas no es tan nuevo como los equipos más nuevos de energía eólica que hay. Eso es bien interesante. El equipo que hay en Texas tiene más o menos 8 o 10 años, alrededor de una década. Y quiere decir que las aspas de las turbinas no están equipadas con equipos de calentamiento que eviten que la humedad del aire se congele, ¿no? Y que entonces las turbinas se detengan. Actualizar esa red no es tan barato. Y estamos hablando de Texas, ¿no? Entonces también, o sea, pues nadie esperaba una helada así, ¿no? Pero tampoco es tan fácil migrar a otro tipo de energías. Lo que se hace con las turbinas es que se les recubre con una fibra de carbono que evita que se congelen. Y hace algunos años, antes de que existiera esas capas de carbono, tenían tal cual como mecanismos de calentamiento al interior de las aspas para evitar el congelamiento, pero pues en lugares como Alaska, ¿no? O Suecia o cosas así, no necesariamente. Entonces, bueno, eso me parece que es interesante. Regresando al tema de nuestro país, dependemos mucho de la producción eléctrica con gas y otros combustibles fósiles. ¿Qué tanto dependemos? Más que cualquier otro país del mundo. 54% más o menos de nuestra energía eléctrica depende del gas natural. El siguiente país que depende en muy buena medida de producción eléctrica con gas natural es Italia, por ejemplo. Entonces, bueno, y los países que dependen menos, no crean que todos producen con energías súper limpias. Francia depende mucho menos del gas, pero 20% de su producción eléctrica es a través de energía nuclear.
que luego está el tema de los desechos y todo esto, ¿no? Entonces, Hombre, eso sí está más, más preocupante. Así es. Bueno, gracias, Cinti, y saludos a Roberto Aceves Ávila, que nos está viendo, también a Marco Hernández, muchas gracias, también a Mario G. Ruiz, que siempre es leal en este programa, y también saludos a Víctor Saavedra, quien ya está mejor de salud, la verdad que qué bueno que va mejor, y pues le mandamos un abrazo. Edgar, pues ahora sí que tú tienes de primera mano la información de lo que ha pasado en la capital mundial de la energía y que ha afectado a México con esto político, con esto eléctrico y con esta discusión. El micrófono, mi querido Edgar. Una disculpa, así es, listo. Sí ha sido una situación muy complicada desde la parte social, porque mucha gente ha sufrido muchísimo esta situación por la falta de energía. Imagínate temperaturas de menos 10 grados centígrados sin calefacción, por supuesto que es de terror. Hubo casos donde hubo personas que compraron generadores eléctricos de gasolina y lamentablemente los metieron a su casa y se intoxicaron con el monóxido de carbono. Murió una persona por este tema. En fin, una situación social muy compleja. Más de 20 muertos en el estado por toda esta situación, por diferentes accidentes relacionados pues a la contingencia por el clima. Y bueno, efectivamente esta tormenta pues prácticamente tomó por sorpresa a todo el mundo, ¿no? A los tejanos y a los mexicanos. O sea, la verdad es que sí fue un asunto muy grave porque las temperaturas tienden a bajar, pero no tanto durante tantos días. Ese fue el problema. Entonces, pues no es raro que haya una nevada, pero sí es raro o sí ha sido muy complicado que durante prácticamente una semana o más de una semana las temperaturas estén por debajo del punto de congelación, es decir, bajo cero. Entonces, por supuesto que a Texas le tomó por sorpresa, incluso estaba viendo algunos reportes periodísticos, ni siquiera las plantas generadoras de energía eléctrica fueron supervisadas o estaban preparadas para una contingencia de esta magnitud en el propio estado de Texas. Por supuesto que esta situación climatológica sí es el factor principal de los apagones tanto en Texas como en México. O sea, quien diga en redes sociales que nos estamos convirtiendo en Venezuela porque hay apagones, me parece que pues es utilizar políticamente la situación climatológica. Y bueno, veíamos hace un momento un video que encontramos ahí de justamente cuando se promocionaba toda esta inversión de los gasoductos en el gobierno de Enrique Peña Nieto. Como bien decías, Julio, se le apostó prácticamente pues el todo por el todo al gas natural por el tema de que era barato adquirirlo, pero México no ha invertido justamente en otras fuentes de energía. Y bueno, ahora pues el reto que tiene el nuevo gobierno es muy grande porque tendrá que sortear esta crisis que no se ha terminado. O sea, quien piense que porque ya va a subir la temperatura mañana en Texas se acabó, por supuesto que no. Va a haber una especulación impresionante y no va a bajar de manera rápida el costo del gas natural. Entonces eso va a generar muchos problemas. Me parece que donde sí el gobierno se equivocó es en no prever una situación así. Es como cuando una persona no compra un seguro médico pensando que nunca se va a enfermar, ¿no? Y entonces llega una enfermedad y pues es una catástrofe para la economía familiar. Lo mismo ocurrió ahora que no se contrataron las coberturas y bueno, pues incluso se estaba vendiendo cada unidad, no soy experto en el tema, pero como se mide el gas natural en $600 cuando anteriormente costaba $3. Entonces imagínate $600 o 200 o 300, lo que sea, pero eso multiplicado por millones, bueno, pues es una locura, ¿no? O sea, es un impacto impresionante para las finanzas públicas del país. Por eso es que urge a México voltear a otras fuentes de energía y me parece que por esta situación sí va a ser muy importante explorar situaciones que a lo mejor son muy mal vistas por los ecologistas, pero que son necesarias ante la emergencia. Se ha criticado mucho el fracking, por ejemplo, que es la manera con la que se obtiene el gas natural en Estados Unidos, o sea, o se sataniza, como bien dices, Julio, la energía nuclear,
pero la verdad es que no hay en este momento otras opciones. Por supuesto que se tiene que invertir en la energía renovable o en las energías limpias, pero tampoco es que te vayan a dar abasto las plantas de energía eólica, por mucho que inviertas en eso, para la demanda que requiere el país. Va a ser muy complicado. Entonces me parece que el gobierno sí tiene que, pues, poner en una balanza que es más urgente, atender la demanda de la población o cuidar el medio ambiente a costa de apagones. Entonces, eso va a ser un tema muy complejo. Ojalá me equivoque y lo puedan resolver rápido, pero no veo en el corto plazo que esta crisis que hemos vivido en Texas realmente pues se pueda pagar así como así, ¿no? Me parece que la especulación, el precio del gas va a seguir alto y bueno, pues vamos a ver cómo responde el gobierno en el futuro inmediato. Gracias, Edgar. Quienes hablamos de lo de las energías verdes, obviamente no somos tan ingenuos para decir que se va a cambiar de la noche a la mañana, ¿eh? O sea, esto es gradual, es cierto, pero también en el asunto del gas se pudo ver almacenado, no hay proyectos pues para esto, para el almacenamiento de gas. Hay quien habló hace 2-3 años de que se podía incluso inyectar en las cuevas para no tener infraestructura muy cara, pero nunca se hizo. Es decir, sí había proyectos, pero nunca se almacenó el gas. Eso también debería de ser una buena opción. Pero bueno, para terminar esta ronda, los saludos de Andrés de la Peña. Gracias, dice. Qué bueno tener la oportunidad de escuchar al panel nuevamente. Una pregunta sincera. Esta yo creo la va a poder contestar el doctor Eduardo rápidamente antes de irnos al tema de la vacunación. Cuando México redujo su envío de agua del río Bravo, fue todo un escándalo, hasta con carta del Congreso estadounidense. ¿Por qué entonces sí se vale cerrarle al gas en sentido opuesto, así sin más? Yo creo que es muy claro, ¿no? Es muy claro el asunto. La relación de fuerzas es totalmente desigual y bueno, pues por esa sencilla razón se hace, pero también hay que mencionar, lo comentaba yo hace un momento, que el cierre de los gasoductos tejanos no es solamente para fuera de la Unión Americana. Le están cerrando el gas también a los estados que le compran gas a Texas.